Ya explicamos que hay dos niveles de tzadik, el tzadik completo y el tzadik incompleto. En el capítulo 11 se explica la otra cara de la moneda, los dos niveles de rasha, malvado, que son directamente inversos a los niveles del tzadik. Así como había un tzadik imperfecto que tenía mal, solamente que el mal estaba anulado hacia el bien, de la misma manera existe un rasha, un malvado, betovlo, que el bien que está en el lado derecho del corazón y en la cabeza está sometido, entregado al mal en el lado izquierdo del corazón. En este tipo de rasha también encontramos una gran cantidad de niveles, todo dependiendo de la proporción del sometimiento del bien hacia el mal, sea en cantidad o en calidad. Por ejemplo, a veces podemos encontrar que hay un rasha, un malvado, que el bien está sometido hacia el mal en una mínima expresión. Y por eso la frecuencia de su pecado no va a ser muy cercano, sino va a ser de tanto en tanto la persona puede llegar a pecar. Y no solamente eso, sino que no va a dominar a todo el cuerpo, el alma animal, sino solamente una parte del cuerpo o una vestimenta. Por ejemplo, puede llegar solamente a dominar la vestimenta de la acción y llevar a la persona a cometer pecados en la acción, pero pueden ser pecados ligeros y no pecados realmente fuertes. O puede conquistar la vestimenta del habla. Por ejemplo, hablar algo cercano al lashon hara o burlarse de otra persona. También puede ser que conquiste solamente la vestimenta del pensamiento y lleve a la persona a pensar en cometer un pecado. O no necesariamente en cometerlo, sino pensar en el pecado mismo también es considerado una transgresión. O en el lado positivo, si una persona tiene el tiempo para estudiar Torah y desvía su atención a temas ajenos, en ese momento también se le considera un pecado. Es decir, que en cualquiera de los casos anteriores, el mal en ese instante está dominando al bien. Y por eso se le llama en esos instantes rasha, malvado. Solamente que por cuanto que es mínimo la expresión del sometimiento del bien hacia el mal, después la persona se despierta, hace teshuvah de la manera correcta, como está explicado en el Talmud, y retorna a su servicio a Hashem. Y hasta que vuelva a pecar, puede pasar un tiempo prolongado. Después hay otro nivel de rasha. Hay otro que de pronto el mal está más sometido el bien está sometido al mal. Y por eso la frecuencia de sus pecados puede ser más seguido. Y no solamente eso, sino puede ser pecados de pronto de un nivel un poco más fuerte. Y entre pecado y pecado, a la persona se le despiertan sentimientos de hacer teshuvah. Es decir, tiene remordimientos. Como dice el Talmud, que los malvados están llenos de remordimientos. Es decir, que entre pecado y pecado, la persona siente que quiere volver a Hashem. Es decir, se le expresa ese bien, pero como no es tan fuerte frente al mal, por eso no logra realmente hacer una teshuvah, arrepentirse totalmente, y en un periodo corto caerá de vuelta en el pecado. Esto es una persona que la anulación del bien hacia el mal es más fuerte. Ahora, cuando hablamos de una persona que comete solamente pecados, y entre pecado y pecado no existe el concepto de remordimiento ni siquiera, y mucho más de no hacer teshuvah, eso es porque el mal dentro de sí es el que domina totalmente. Y el bien de él ya no está de manera interna en él, sino solamente se encuentra alrededor de él. Es decir, conserva todavía el bien, pero de manera externa. Esto es lo que se llama un rasha gamur, un malvado total, que ya el bien no se expresa de ninguna manera, pero de todas maneras el bien está alrededor de él. Por eso dijeron los sabios
que donde hay 10 judíos siempre mora la Shejina. Es decir, que incluso en un malvado completo, el bien está, no de manera interna, pero lo tiene, haciendo referencia a que sigue siendo un judío con una alma divina.